Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Pepper estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Lo que no sabían era que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearlos. Ese día, mientras todos se preparaban para dormir, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, una emocionada Pepper salió corriendo de la casa, lista para saltar en los charcos de barro. Sin embargo, al salir, se dio cuenta de que había una inundación masiva alrededor de su hogar, sin ningún otro terreno seco a la vista. Papá Pig tampoco esperaba esto y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Pig había presenciado. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándolos completamente aislados. Incapaces de nadar y sin ningún lugar al que llegar caminando, decidieron esperar. Mamá Pig comenzó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Pig estimó que tenían comida para unos 2 días. También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para caminar hasta la casa de los vecinos o para que llegara ayuda, por lo que no había necesidad de entrar en pánico. Sin embargo, cuando cayó la siguiente noche, la lluvia volvió a caer, preocupando a los padres Pig. El nivel del agua no había bajado en absoluto. Para el final del segundo día, la situación seguía igual. En la mañana del tercer día, no hubo mejoría. No había llegado ayuda, el agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No había nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. El cuarto día, el hambre comenzó a hacer estragos. Pepper, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse enferma. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aún resistían. Para el quinto día, Pepper ya no salió de su habitación. Los padres podían soportar la falta de comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento insoportable. Hacia la tarde del sexto día, George también enfermó. Su joven cuerpo no pudo soportar la falta de alimento. Ese día, los padres lloraron, lo que hizo que George se sintiera impotente ante la situación. George se despertó la mañana del séptimo día con un extraño olor proveniente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él, su primera comida adecuada en 5 días. Era un alimento extraño, diferente a todo lo que George había probado antes. Su textura era blanda y masticable. Tal vez era el hambre extrema o tal vez el sabor mismo, pero le pareció delicioso. Los padres lo miraban con miradas vacías. De repente, escucharon una voz en la calle. El abuelo Pig había llegado en un pequeño bote con suministros de comida. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. La familia ahora tenía un miembro menos. Este terrible día comenzó con una lluvia sin importancia. Pepper y George esperaban a que la lluvia terminara para poder salir a jugar. Aún no sabían cómo terminaría ese día. Esperaban a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a caminar. Al salir de casa, encontraron charcos dejados por la lluvia y comenzaron a saltar en ellos, como lo habían hecho muchas veces antes. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Se alejaron tanto que sus padres ya no podían verlos. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Pepper lo detuvo. Quería asegurarse de que el charco fuera seguro para él, pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día. Todo su cuerpo se hundió en el charco. Solo su nariz era apenas visible en la superficie. Del recientemente alegre cerdito, George pasó al horror absoluto y comenzó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaban ayuda lo antes posible. Apenas podía recordar el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. Después de un tiempo, no notó un charco bajo sus pies y cayó en él. Quedó atrapado hasta la cintura en el barro. No podía salir por más que lo intentara, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George había corrido demasiado lejos de sus padres, ellos no pudieron escucharlo. Una hora después de que Peppa y su hermano se fueran a caminar, Mamá Pig comenzó a preocuparse.
Habló con Papá Pig y salieron a buscarlos. Después de 20 minutos de búsqueda, reportaron a sus hijos como desaparecidos. Después de eso, todos los residentes comenzaron a buscarlos. La búsqueda duró varias horas e incluso se usaron helicópteros. Papá Pig fue el primero en encontrar a George, al escuchar débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio. George estaba en estado de hipotermia, había cogido un resfriado por la humedad y estaba exhausto. Papá Pig lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. George, por su corta edad, tenía dificultades para hablar con claridad. Pero después de haber estado en el barro durante horas, lo único que se entendió de su discurso fue que algo terrible le había sucedido a Peppa. Luego, George comenzó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atrapada. No había nada en la superficie del charco, ni siquiera huellas cercanas. Desde entonces, nadie ha vuelto a saltar en charcos de barro. La familia de Peppa Pig ama visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasando momentos maravillosos. Pero esta vez, algo salió mal y todo terminó muy, muy mal. Este es el incidente del paseo en globo aerostático. Tan pronto como llegaron, vieron a la señora Coneja organizando una rifa. Peppa compró un boleto y ganó un paseo en globo con su familia. Peppa soñaba con volar en un globo aerostático, y ahora su sueño se estaba haciendo realidad. Cuando comenzaron su vuelo, la señora Coneja mencionó que era su primera vez piloteando un globo. Papá Pig se alarmó. Pensó en cancelar el vuelo y regresar, pero no quiso arruinar la diversión de Peppa. Una vez que estuvieron lo suficientemente altos, la señora Coneja admitió que ni siquiera sabía usar el mapa, lo que demostró aún más su incompetencia. Mientras miraba a su alrededor, Peppa dejó caer su juguete favorito. Decidieron descender para recuperarlo. Papá Pig recogió a Teddy de un árbol, pero en ese momento nadie estaba prestando atención a la dirección del globo. El globo quedó atrapado en un árbol. No había nadie a la vista. Estaban solos en medio del bosque. Papá Pig intentó bajar del árbol para buscar ayuda, pero resbaló y se lastimó gravemente. La señora Coneja intentó ayudarlo, pero también cayó y quedó inmóvil. Peppa y George lloraron. Era demasiado peligroso bajar por sí mismos, y solo les quedó la esperanza de que alguien viniera a rescatarlos. La ayuda llegó una hora después. Los lugareños habían visto a dónde se dirigía el globo, al notar que no regresaba, fueron en su búsqueda. Ese día, perdieron a 2 personas valiosas. Cuando los copos de nieve comienzan a caer del cielo y las calles y casas se van cubriendo poco a poco de nieve, la familia de Peppa Pig siente la atmósfera única de la Navidad que se acerca. Durante estos momentos, a Peppa le encanta pasar tiempo con su querido hermano, George. Sin embargo, a partir de ese día, nunca más podría jugar con él. Esta es la historia de una persona desaparecida, cuya investigación se prolongó durante varios meses. Todo comenzó con una nevada común. Peppa y George salieron corriendo a jugar en la nieve, disfrutando del invierno. La nieve era muy profunda ese día. Después de jugar lo suficiente, decidieron regresar a casa. Pero George no entró. Cuando Peppa almorzó, decidió volver afuera y vio una gran bola de nieve. Se dio cuenta de que George había empezado a construir un muñeco de nieve sin ella, pero probablemente se cansó y volvió a casa. Peppa terminó el muñeco de nieve agregándole la cabeza y luego fue a su habitación para mostrarle el muñeco a George. Pero él no estaba allí. Preocupada, le dijo a sus padres. Ellos salieron a buscarlo, pero no pudieron encontrarlo. Llamaron a la policía y comenzó la investigación. Sin embargo, los agentes no encontraron rastros de George porque sus padres ya habían pisoteado la nieve mientras lo buscaban. Solo pudieron encontrar el gorro azul que George llevaba puesto. Pasó un mes, luego otro, pero nadie pudo encontrarlo. ¿Por qué habría huido? ¿Y dónde estaba ahora? Cuando Peppa regresó a casa, George intentó volver por alguna razón. Pero la salida de la casa daba a una pendiente. Al bajar, resbaló y comenzó a rodar por la ladera de la montaña. La nieve empezó a pegarse a él, formando poco a poco una bola de nieve cada vez más grande. Cuando la bola de nieve con George dentro finalmente se detuvo, él ya no podía moverse. Apenas podía respirar. Estaba atrapado sin oxígeno, sin poder moverse, y en el frío extremo. Era una situación terrible.
Probablemente seguía vivo cuando Peppa estaba construyendo el muñeco de nieve, pero no podía pedir ayuda. Mientras Peppa decoraba al muñeco, su hermano estaba a pocos metros, enterrado en la nieve. Nadie tocó el muñeco de nieve después de eso. Sin embargo, no podía durar para siempre. Y una cálida mañana de primavera, Peppa salió a caminar y lo vio. Desde entonces, ha tenido miedo de los muñecos de nieve y de lo que podría ocultarse dentro de ellos. A la familia de Peppa le encanta pasar tiempo junta. Sin embargo, esta vez estaban jugando a las escondidas. Nadie podría haber imaginado lo mal que terminaría. Todo comenzó cuando George demostró que no era el mejor jugador. Al principio, decidió esconderse debajo de la mesa. Peppa lo encontró de inmediato y lo regañó por elegir un escondite tan obvio, diciéndole que la próxima vez debía encontrar un lugar mejor. La siguiente vez, George quiso sorprenderlos a todos. Pensó que si elegía el escondite más inesperado, sin duda ganaría. Sus padres lo animaron, y él corrió a buscar el lugar perfecto. Entró a la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó que si lograba meterse dentro, Peppa nunca lo encontraría. Tomó una silla, se subió en ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón. Pero pronto se dio cuenta de que no podía hacerlo. Se quedó atascado boca abajo, sin poder salir. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si lograba encajar un poco más, podría girar dentro del jarrón, donde la base era más ancha. Exhaló el aire de sus pulmones para hacer su cuerpo más pequeño y trató de deslizarse más. Pero la situación solo empeoró. Cuando intentó gritar, no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y su cuerpo estaba comprimido, lo que le dificultaba respirar. Su corazón latía con fuerza por la ansiedad, consumiendo rápidamente el poco oxígeno que quedaba en el jarrón. Esperó y esperó a que Peppa lo encontrara. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, Peppa entró a la habitación y vio la parte superior de su hermano sobresaliendo del jarrón. Rió y le dijo que otra vez había elegido un escondite muy obvio. Pero George no reaccionó. No movía las piernas ni hacía ningún sonido. Peppa sintió que algo estaba mal. Se subió a una silla y trató de sacarlo, pero el jarrón resbaló, cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Peppa vio cómo su hermano yacía inmóvil entre los fragmentos. Los cristales se le clavaron en las manos, las piernas, el estómago y el rostro. Una gran mancha roja se extendió rápidamente en el suelo. Peppa gritó con todas sus fuerzas, llamando a sus padres. Ellos corrieron a la habitación, al ver la escena, quedaron paralizados de horror. Llevaron a George al hospital de inmediato. Recibió muchas suturas y estuvo en coma durante varios días. Pero sobrevivió. Las cicatrices en su cuerpo le recordaron siempre ese día. Desde entonces, nunca volvió a disfrutar el juego de las escondidas. Peppa y George amaban jugar afuera, pero ese día, salir de casa fue la peor decisión. La tormenta trajo consigo una terrible pérdida para su familia. Aquel día, Peppa y George organizaron un picnic en el jardín. Llevaban juguetes y, bajo el sol, disfrutaban de unas galletas con jugo. Pero de repente, un trueno retumbó en el cielo. Se acercaba una tormenta. Mamá Pig les pidió que entraran rápidamente a casa. Papá Pig no parecía preocupado, pero el cielo se volvía cada vez más oscuro. Entonces, Peppa recordó que había dejado un juguete en el jardín. Papá Pig fue a buscarlo sin pensar en el peligro. Y entonces, ocurrió. Un rayo cayó sobre un árbol junto a él. La familia vio cómo Papá Pig se desplomaba en el suelo. Peppa y George gritaron de terror. Mamá Pig corrió a llamar una ambulancia, pero la tormenta había cortado la señal del teléfono. Sin otra opción, dejó a los niños en casa y corrió hacia su esposo. Papá Pig estaba inconsciente bajo la lluvia, pero tenía pulso. Mamá Pig intentó cargarlo, pero era demasiado pesado. Además, el suelo estaba resbaladizo por la lluvia. Desesperada, corrió a buscar ayuda a la casa de los vecinos más cercanos. Mientras tanto, George y Peppa temblaban dentro de la casa, escuchando cada trueno con miedo. Y Papá Pig, solo bajo la lluvia, comenzó a recuperar la conciencia. Pero algo estaba mal. Estaba paralizado. El agua de la lluvia comenzó a acumularse bajo él.
Y, sin darse cuenta, Mamá Pig lo había dejado boca abajo. El frío, la parálisis y la falta de aire. Se le hacía cada vez más difícil respirar. Casi una hora después, la tormenta pasó y Mamá Pig regresó con el Dr. Brown Bear. Pero ya era demasiado tarde. Desde entonces, Peppa y George nunca dejaron de temerle a las tormentas.